Muy buenas noches querida familia, espero que se encuentren muy bien. Para mí es un gusto estar con ustedes este jueves y poder seguir estudiando las escrituras, seguir estudiando este maravilloso libro de Génesis, de Bereshit, de el origen. Es algo maravilloso empezar a retomar lo que es realmente nuestros orígenes, el saber de dónde venimos, cuál es el propósito de nuestras vidas y también cuál es el origen de muchas cosas que están pasando el día de hoy, tanto en las familias como en la sociedad. Todo lo que estamos viviendo el día de hoy tuvo un origen y todo eso fue precisamente en el libro de Génesis. En el libro de Génesis vemos cómo empezó todo y también cómo se empezó todo a echar a perder. La primera vez que aparece la palabra miedo en la humanidad, la primera vez que aparece los celos, las envidias, los pleitos. Génesis es el origen de todo. Génesis es el origen de todo, y cuando tú y yo estudiamos Génesis nos damos cuenta precisamente de por qué estamos como estamos. Nos damos cuenta de por qué surgen tantos problemas, por qué, pero también nos damos cuenta de cuál es el plan original de Dios para cada uno de nosotros, cuál es el plan original de Dios en mi vida, que Dios creó todo y lo creó bien, y que Dios nos creó a cada uno de nosotros y a la sociedad y al planeta entero perfecto y hermoso. Como vamos a ver algunos puntos el día de hoy, pero el tema de hoy es un tema muy interesante. El tema de hoy es el rapto. Y dices, ¿cómo? Si estamos hablando de Génesis, exacto. Acuérdense que en la Torá, y no solo en la Torá, sino también en los libros poéticos, ¿no? Como en Salmos, como en los libros proféticos, Dios nos habla del futuro muchas veces. No solo en las profecías, sino también a través de los salmos habla profecías, habla cosas que van a pasar en el futuro. En Génesis, en Éxodo, en lo que es la Torá, está lleno de ejemplos de lo que viene en el futuro y también de lo que ya vivimos, como el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, etc. Entonces, el libro de Génesis es un libro maravilloso para estar meditando en él, para estar estudiando e ir aprendiendo el propósito de la creación, el propósito de nuestras vidas, pero también el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Así es que pues bienvenidos a este estudio del libro de Génesis. Muchas gracias. Pues bueno, vamos al estudio de esta noche. Estamos estudiando, recuerden que estamos estudiando Génesis capítulo 5, estamos ya en el capítulo 5. Y vimos precisamente en el pasaje anterior, en el capítulo 4, cómo habló de Caín y de su genealogía, y cómo su genealogía también, al igual que Caín, estaba apartada de Dios, aunque eran muy trabajadores, aunque ahora sí que, como dicen por ahí, partieron plaza en muchas de las profesiones, ¿no? Ganaderos, gente que se dedicaba al hierro, a forjar el hierro, etcétera. Otro que se encargaba del área de la música, de la recreación, ¿no? Entonces, aunque fueran hombres exitosos o familias exitosas, vemos que ya en el capítulo 5 pasa algo muy triste, que literalmente Dios no toma en cuenta la genealogía de Caín, que para Dios literalmente la descendencia de Caín fue borrada de su corazón y de su mente, y eso es súper triste. Y efectivamente, como la dureza de un padre, como el pecado de un padre puede traer literalmente consecuencias horribles a todos sus hijos. Sin embargo, muchos de nosotros tal vez hemos vivido circunstancias donde nuestros mismos padres tal vez no caminaron con el Señor. He conocido muchos casos de historias de terror que vivieron con sus papás. Muchos casos donde el papá tal vez andaba en santería, tal vez era un mentiroso, llevaba una doble vida, era infiel, era parrandero, era borracho, era golpeador, etc. Sin embargo, viene Jesucristo a rescatar a una nueva generación. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. Efectivamente, sí hay situaciones que se van repitiendo y que pueden traer consecuencias duras a los hijos, pero aún ahí siempre Cristo está con los brazos abiertos para darnos una nueva esperanza, para darnos una nueva oportunidad. Y esto es algo muy importante que tú lo tengas súper grabado. Pero por otro lado vemos en el capítulo 5 de Génesis que Dios borra la genealogía de
Caín. Y hoy vamos a ver un punto muy padre y lo titulé, más bien vamos a hablar de el rapto. ¿Qué es el rapto? Y vamos directo al capítulo y ya después lo vamos desglosando poco a poco. Si me acompañas, vamos a Génesis capítulo 5. Desde el versículo 5 vamos a retomarlo. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Fíjate muy bien, porque voy a tocar el tema de la cantidad de años y también el tema de que muere. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set, después de que engendró a Enós, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós, después de que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán, después de que engendró a Mahalalel, 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel, después de que engendró a Jared, 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después de que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, el famoso Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después de que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y hasta ahí le voy a dejar porque ahorita vamos al siguiente tema. Y dices, ¿por qué hay estas genealogías? Hay genealogías siempre en la Biblia. Para Dios era importante precisamente las genealogías. Vemos en el libro de Génesis que habla de genealogías. Vemos por ejemplo en Mateo, el Evangelio de Mateo empieza con la genealogía de Jesucristo. Vemos en el Evangelio de Lucas, empieza con la genealogía, también la ascendencia de Jesucristo. Y vemos por qué hay genealogías. Y algo muy importante que tenemos que entender es que la genealogía te da identidad, de dónde vienes. Por eso es importante que tú sepas de dónde vienes, quién eres. Y eso es de las primeras cosas que Dios hace en nuestras vidas. Mucha gente, tal vez tú puedes conocer a gente que le gusta presumir de su descendencia. No, es que yo soy descendiente de españoles, o yo soy descendiente de italianos, o soy descendiente de franceses, o soy descendiente de los aztecas, o soy descendiente de, y soy descendiente de, y como que siempre queremos decir que somos descendientes de, como para tratar de encontrar nuestra identidad. Algo importante que te da siempre como identidad es de dónde vienes, quién eres, ¿no? De quién eres hijo. Y vemos literalmente en la descendencia que daba una identidad al pueblo. Dios guardaba mucho al pueblo y su genealogía. Ahora, algo también importante, que muchas veces cuando alguien quiere ilustrar esas medallitas de su descendencia, de su ascendencia, de dónde vienen, de quiénes son descendientes, Jesucristo viene a darnos una gran lección. Porque cuando tú estudias Mateo capítulo 1 o estudias el Evangelio de Lucas también, cuando habla de la ascendencia de Jesucristo,
te vas a dar cuenta que no es una ascendencia para presumir. O sea, cuando estudias la Biblia, y eso me encanta de Dios, que aún los grandes hombres de Dios, Dios los balconea y los deja en el sentido de que son humanos, que se equivocan, que son imperfectos, que tienen luchas con su carne también, pero que la gran diferencia de esos grandes hombres de Dios es que no eran grandes hombres de Dios, pero eran hombres ordinarios con un Dios extraordinario. Lo que hacen las religiones, y sí quiero aclarar, las religiones, es que realmente exaltan al hombre, exaltan al ser humano, las obras del ser humano. Es que este es un gran hombre, este es un gran siervo de Dios, y eso hacen las religiones, todas. Exaltan al hombre, al hombre, al hombre. Lo que Dios enseña en su preciosa palabra es todo lo contrario a lo que una religión enseña. Porque Dios realmente balconea a los grandes hombres de Dios y los muestra con sus defectos. El gran rey David, por ejemplo, pues es el adúltero más famoso de la historia, ¿no? El asesino también más famoso de la historia, porque mandó asesinar al esposo de la mujer que embarazó. Abraham, el padre de la fe. ¿Qué podemos decir de Abraham, el padre de la fe? Hombre que Dios se atrevió a decir, él es el amigo, él es mi amigo. El amigo de Dios se le conoce en la Biblia al padre Abraham. Pero también Dios en su palabra habla del padre Abraham, que fue un hombre que expuso a su esposa y la puso literalmente en los brazos de Faraón para él tener un beneficio económico. El gran hombre de Dios no le dijo al Faraón que su esposa era su hermana porque tenía miedo de que Faraón lo matara para quedarse con su esposa. Pero si él decía que era su hermana, entonces se iba a quedar con su esposa y a él lo iba a enriquecer para quedarse con su esposa. Y eso sucedió. Faraón lo enriqueció, le quitó a Sara, que era Saraí en ese entonces, y Dios fue el que hizo la obra ahí para rescatar a la esposa de Abraham y devolvérsela a Abraham. Los grandes hombres de Dios son hombres imperfectos. Son hombres que luchan, que se equivocan. El apóstol Pedro, ¿no? La balconeada que la Biblia le da al apóstol Pedro, al gran Pedro. Pues sí, Pablo lo regaña enfrente de todos. El apóstol Pablo le pone una regañiza al apóstol Pedro y le dice, eres un hipócrita. Porque cuando están ¿cómo se llama? Los de la circuncisión, los judíos tradicionales, comes pura comida kosher, ¿no? Pero nada más se van y con los gentiles te echas tus tacos de carnitas, bro. Eres un hipócrita. Y literalmente Pedro la regó. Ahora también la Biblia balconea a Pablo. No se pelea él con Bernabé, aquel que era su brazo derecho, aquel que lo animaba. Bernabé, el hijo de consolación. Pues realmente Pablo se enoja con Bernabé, se pelean los dos en el ministerio y se dividen los dos. Y Pablo va por un lado y Bernabé se va con Juan, no el apóstol, sino el sobrino, se va con Juan a otro camino, ¿no? Claro, porque son seres humanos como tú y como yo. Y eso Dios lo pone para que nos demos cuenta de que no exaltemos a la creación, sino al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y número 2, para que también tú y yo nos animemos de que tú y yo, siendo imperfectos, Dios puede hacer una obra maravillosa también en nosotros y a través de nosotros. Entonces son cosas buenas. Cuando Dios precisamente muestra todo esto, son cosas buenas. Y vemos en la genealogía de Jesucristo, pues una genealogía que no es para presumir, porque entre ellos había una prostituta. Vemos a un Judá, el hijo de Jacob, Judá pagándole a una prostituta para tener intimidad con ella.
que a final de cuentas sabemos el chisme, ¿no? Cuando lleguemos ahí en Génesis capítulo 38, si no me equivoco, Judá es engañado por la que era su nuera, que a final de cuentas pues sí era. Entonces, realmente vemos que esa descendencia de Jesucristo no era para presumir. Pero algo que sí marca a Dios, que aún esa descendencia imperfecta, como tú y como yo, con errores, con todo eso, aún ahí Dios hace cosas increíbles y maravillosas. Y Dios es el que pone ¿cómo se llama? Las genealogías para darnos identidad. Y ahora, dentro de esa genealogía, tú puedes ver en el pueblo judío hasta el día de hoy un orgullo de ser judíos. Pues claro que sí. Como el día de hoy puede haber un orgullo en ti y en mí. De decir, mi papá es el creador del universo. Mi padre es el que hizo los cielos y la tierra. Mi padre es aquel que creó al ser humano, que nos diseñó, que es un Dios misericordioso, perdonador. Entonces las genealogías son importantes para Dios y para nosotros. Y este capítulo está lleno de genealogías. Ahora, hay cosas importantes aquí que vemos en lo que leí, que vivían 900 años, 800 años, pero la mayoría, si te fijas, vivían 900 años, 905, 930, 912, y así, 962 años, por ejemplo, Jared. Y dices, ¿cómo es posible que hayan vivido tantos años? Eso es ilógico, es irreal. Pues lo que pasa es que tenemos que entender cosas muy importantes. Número uno, el planeta Tierra era muy diferente. El planeta Tierra en ese entonces era joven. El planeta Tierra se acababa de crear, casi, ¿no? Tenía muy poco de haberse creado el planeta Tierra. Había una capa de humedad que cubría toda la Tierra, que era un efecto invernadero. Recordemos que ahí, en esa época, no había llovido jamás. No era necesaria la lluvia. Como ya lo leímos me parece que Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 2, creo que es Génesis capítulo 2, donde literalmente no había llovido y no era necesario que lloviera. No era necesario que lloviera. ¿Por qué? Porque había un efecto invernadero que protegía el planeta Tierra. Por lo tanto, las condiciones climatológicas del planeta eran muy diferentes. También, literalmente, el ser humano era muy diferente. No comía tantas cosas, como dice mi esposa, con fechas de caducidad enormes. ¿Cómo se llama, amor? ¿Andas por ahí? ¿Cómo se llaman esas cosas que son esos alimentos que son eso es todo, procesados, alimentos procesados? No comían alimentos procesados, ¿no? Entonces realmente la salud de esas personas era muy diferente. Y ahora el punto clave de por qué vivían tantos años. Recordemos que este planeta era prediluvial. Después del diluvio cambiaron muchas cosas. Muchas cosas después del diluvio. Antes del diluvio era otra historia. Así es que tenemos que entender precisamente que en esta época, por eso vivían tantos años. ¿Por qué? Porque era prediluvial. Porque el planeta Tierra era muy diferente al que tú y yo conocemos. En esta época no era necesario que lloviera y nunca había llovido. Y sin embargo era un planeta verde, hermoso, perfecto, como Dios lo había creado. A pesar de que el pecado ya había entrado en el mundo, había entrado en el hombre, pero el planeta todavía estaba prediluvial. El castigo del diluvio viene después, que es otro tema que vamos a tocar después. Ahora, también otro punto es que vemos aquí que no solo vivían muchos años, sino, si te fijas, se repite y vivió tantos años y murió. Y vivió tantos años y murió. Y vivió tantos años y murió. Algo importante en todo esto. Efectivamente, esto va a pasar contigo y conmigo.
Las estadísticas no mienten. Del 100% de la población, el 100% se va a morir. No hay vuelta de hoja. Todo ser vivo va a morir. Todo ser vivo va a morir. Un animalito, un perrito, un delfín, una ballena, un ave, todo ser vivo en esta tierra tenemos fecha de caducidad. ¿Cuándo? Solo Dios sabe. Ni siquiera puedes decir, bueno, un joven va a vivir muchos años y un anciano va a vivir pocos. Es mentira. Hay ancianitos que viven muchos años más y hay jóvenes que mueren, hay niños que mueren, ya sea por enfermedad, un accidente. Pero la muerte no respeta edad, la muerte no respeta estatus social, la muerte no respeta estatus intelectual o cultural, la muerte no respeta estatura o si eres delgado o aún sano y fuerte, ¿no? Podrás ir mucho al gimnasio, podrás correr 20 kilómetros diarios, pero la muerte te va a llegar. Y lo más importante es que nadie puede atrasar la muerte. Sí la podemos adelantar, ¿no? Si te subes a una moto y le trepas a 200 kilómetros por hora, pues la estás acelerando, estás jugando con tu vida, estás tentando a Dios. Pero literalmente nadie puede agregar a sus días un segundo más, un minuto más. Nadie. Solo Dios tiene el control de cuánto tiempo vamos a estar aquí y cuándo vamos a partir. Solo Dios. Y esto es algo importante porque cuando tienes esto claro, porque este mundo te prepara para vivir aquí en este mundo. Y tristemente, los seres humanos, la mayoría de los padres, están enfocados en que sus hijos estén bien preparados para vivir. Pero ¿cuántos padres están enfocados en preparar a sus hijos para la vida eterna? Para el día que mueran. ¿Cuántos padres están preocupados realmente por la vida eterna de sus hijos? ¿Cuántos padres invierten lo mismo en la vida temporal, en lo académico, en lo cultural, en el entretenimiento, como invertir la vida eterna de sus hijos? Todos vamos a morir y nadie sabe el día ni la hora, solo Dios. Pero tenemos que estar preparados. Si Dios nos llama hoy a cuentas, saber dónde vas a estar eternamente. Hoy tuvimos un desayuno padrísimo donde un equipo precioso de la iglesia, mi muy amada Maru, al igual que mi querido Bush, su esposita Erika, un precioso equipo, ¿no? Que estuvieron ahí sirviendo, mi querido Alex Bubbles, Andrea, su esposita, también, bueno, fuimos varios, no quiero no mencionar a alguien que se me vaya a ir, pero realmente fue un equipo precioso que hoy en la mañana se hizo un desayuno para las personas, para que conocieran a Dios, para que se acercaran a Dios, para compartir de nuestra fe. Y Bush dio un mensaje preciosísimo, no el presidente, sino nuestro Bush, el de La Roca, y dio un mensaje hermoso. Y eso es estar compartiendo la palabra, porque nadie sabe el día y la hora cuando vamos a morir. Y tenemos que estar preparados para vivir y tenemos que estar preparados para morir. Y tenemos que preparar a nuestros hijos no solo para vivir, no solo invertir y gastar todo para que tengan las mejores universidades, los mejores trabajos. ¿Sabes qué? Tenemos que invertir en su vida eterna. Porque nadie sabe el día y la hora cuando Dios nos va a llamar a cuentas. Y tu eternidad, ¿dónde la vas a pasar? Entonces, vemos aquí que literalmente vivió tantos años y murió. Vivió tantos años y murió. Vivió tantos años y murió. Pero, y es aquí donde vamos al versículo 23 y 24 de Génesis capítulo 5. Y dice 1, y dice 2, y dice 3. ¡Ah, qué delicia de café! ¡Qué delicia de café!
Mi querido David Cervera, los amo, son la onda. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Si te fijas, aquí habla de que eran 900 años los que vivían, 800 años los que vivían, etc. Vivían muchos años y murió. 930 años y murió. 912 y murió. 800 y tantos y murió. Y murió. Y murió. 900, 800 y murió. Y murió. Pero llega con Enoc y dice, y versículo 22, y caminó Enoc con Dios. Y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Y esta palabra de caminar en el hebreo tiene una implicación de ida y vuelta. Es decir, ¿cómo traducirlo? Es como permaneció en él. Ida y vuelta, permaneció, caminaba con él, caminaba para aquí, para allá, caminaba con él, caminó Enoc con Dios. Después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. 365 años. Una tercera parte de lo que los demás vivieron. Todos los vivían 900 y cacho. Pues él 300. Una tercera parte de los años que los demás vivieron. Pero ¿sabes cómo los vivió? Caminando con el Señor. No importa cuánto tiempo vivas. Lo que importa es que los vivas con el Señor. No hay un desperdicio más grande que vivir muchos años pero apartado de Dios. Hubo una persona que me decía, como muchas personas seguramente te lo han dicho o lo has escuchado. No, pues mira, yo voy a vivir a mi manera y todo, pero ya cuando me vaya a morir, pues me arrepiento, le pido perdón a Dios, Dios me perdona y me voy al cielo. Esa frase seguramente la has escuchado muchas veces. No hay algo más triste. Para empezar, el arrepentimiento es un regalo de Dios, es un don de Dios. Por lo tanto, no es aquel que, pues yo me voy a arrepentir. No te vas a arrepentir, bro. Y tu corazón va a estar endurecido y vas a morir apartado de Dios, y tu finalidad va a ser el infierno eterno por haber rechazado la salvación gratis. ¿Y sabes algo? Mucha gente cree eso, que dice, es que yo voy a vivir mi vida a mi manera, pero ya cuando ya vea cerca el final, cuando ya vea cerca, ya me acerco a Dios, ya le pido perdón, y entonces Dios me va a perdonar y me voy al cielo. ¿Sabes qué? Al igual, vamos a pensarlo así, como un ejemplo, al igual Dios te lo concede. Al igual y sí, Dios te lo concede, y al final de tus días Dios te da el privilegio de arrepentirte y de perdonarte y de darte vida eterna. Sí, Dios es misericordioso y siempre busca salvarnos. Al igual y Dios te lo concede. Pero aquí te va lo más importante. ¡Qué desperdicio de vida! ¡Qué tristeza y qué desperdicio de vida! No hay un desperdicio más grande que literalmente vivir para uno mismo. Pero no hay una inversión más hermosa y más grande en lo eterno que vivir para aquel que lo dio todo por nosotros y el que nos creó. Porque no se te olvide, no solo Cristo vino, se hizo hombre, se humilló a sí mismo y se entregó por todos nosotros en esa cruz para perdonarnos, salvarnos y darnos vida en Él, y resucitó al tercer día y está sentado en su trono y Él aboga por todo. Como dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo. Él es nuestro abogado. Como dice Hebreos capítulo 4, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Unos versículos antes dice, porque ¿sabes qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros.
sino nuestro sumo sacerdote es aquel que fue tentado en todo, pero él sin pecado. Por eso acércate confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Jesucristo es nuestro abogado. Y sí, al igual Dios te lo concede, que al final de tus días te arrepientas, pero no hay algo más horrible que llegues delante del Señor con la vida que Él te dio y la viviste desperdiciándola. Como la parábola de los talentos, ¿se acuerda? Grande será el castigo para aquel que desperdicia los talentos, las habilidades, los dones que Dios nos ha dado, que los despilfarra, los desperdicia en algo que no va a tener repercusión más que temporal. No hay algo más hermoso, amados, querida familia, amigos, que tu vida valga la pena para aquel que lo entregó todo por ti y por mí. Que mi vida valga la pena, que cada mañana, cada día valga la pena para aquel que lo entregó todo por mí en esa cruz. Aparte que nos creó. ¿Por qué nos creemos autosuficientes si Él fue el que nos creó? Y si Él me creó, ¿sabes qué? No hay otra. Yo quiero vivir para aquel el que me creó. Y mi vida tiene propósito, tiene sentido cuando vivo para aquel que me creó. Porque separado de Él nada puedo hacer. Por eso, cuando veo esto de que y vivió tantos años y murió, y vivió tantos años y murió, ¿qué van a decir de mí? Pues sí, vivió tantos años, Hugo, murió. Sería muy triste. Pero qué chido sería que vivió tantos años para Dios. Tengo un ejemplo maravilloso en un pastor que está con el Señor ya. El pastor Chuck Smith. Tuve el privilegio de ir a estudiar a Estados Unidos y en la escuela de ministerio, en la escuela para pastores, yo iba a la de español, pero me escapaba y también iba a la de inglés. Iba a las dos a veces, ¿no? Cursaba mis materias en la de español, pero yo me iba a la de inglés para hacer, ¿cómo se llama? Oidor, ¿no? ¿Cómo se llama? Estar nada más de oyente, Porque en la de inglés no solo estaban los pastores que eran maestros, sino de vez en cuando iba Chuck Smith a dar clase. Entonces yo estaba ahí, por supuesto, para que Chuck nos diera clase, y tuve el privilegio de recibir clase con él, también con otros pastores preciosísimos como John Corson, como Don McClure, Greg Laurie también llegó a ir, y yo fascinado, ¿no? Yo en el salón escuchando, y como les digo, yo cursaba mis materias en español, pero me gustaban escucharlas de inglés. Y en algo que me impactó mucho del pastor Chuck Smith, que él ya siendo un anciano de, no sé, 90 años, 90 y tantos años, él seguía predicando la palabra cada domingo. Cada domingo predicaba la palabra en su iglesia. Y cuando le detectaron cáncer al final de sus días, él iba a predicar la palabra con todo y tanque de oxígeno. Y él decía con una sonrisa que le caracterizaba a él, lleno de amores, preciosísimo. Decía que su sueño era que Dios lo llevara a casa mientras él le está sirviendo. Que su vida entera, hasta el último respiro, sea para hablar de su Salvador. Y eso sería un sueño increíble para mí también. Que cuando Dios me lleve a casa, me lleve compartiendo su palabra. Que mi vida valga la pena, que tu vida valga la pena para aquel que lo dio todo por ti y todo por mí. Hay muchas cosas que nos distraen, hay muchas cosas que le dedicamos tanto tiempo, tanto dinero, tanto esfuerzo, y se va a quedar aquí. Y hoy existe y mañana va a dejar de existir. Pero aquel que lo entregó todo por nosotros y que lo da todo por nosotros, ¿cuándo es bueno vivir para Él? ¿Qué edad necesitas
para vivir para Cristo? ¿Cuántos años más quieres seguir viviendo para ti mismo o para ti mismo? ¿Qué tiene que pasar para que tú puedas decir, quiero vivir para ti, Señor? Y ahora esto no significa que renuncies a tu trabajo. Si Dios te lo dice, adelante. Pero significa que todo lo que hagas, donde estés, que sea para la gloria de Dios y para que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. Para que todo lo que hagas y todo lo que tengas sea un instrumento que Dios use para que su reino sea establecido en los corazones de toda la gente que conoces. Vive para Él. Porque un día tú y yo vamos a morir. Y el día que muramos, ¿sabes qué? Que presentemos buenas cuentas delante de aquel que lo dio todo por nosotros y que nos creó, que te creó a ti y que me creó a mí. Y he hablado de todo menos del rapto, como era el título. Y por cuestión de la hora, aquí le dejamos. Y segunda parte de esto del rapto va a ser el próximo jueves, primero Dios. Próximo jueves continuamos con el tema del rapto. Que me piqué con todos estos temas. Pero vamos a continuar este tema, pero ya del rapto, el próximo jueves, si Dios me presta vida. Y si el Señor no ha venido por nosotros y no ha sido todavía el rapto, tenemos otra oportunidad. Así es que no te lo pierdas. Próximo jueves, invita a quien quieras a que se conecte para estudiar sobre el tema del rapto. Es un gusto, querida familia y amigos. Y continuamos con el estudio, precisamente. Continuamos con este estudio ya sobre el tema del rapto. Próximo jueves, no se lo pierdan. Si Dios me presta vida y si no ha sido todavía el rapto, primero Dios, estudiamos el tema del rapto, que es un tema muy importante que debemos de saber. Pues cuídense mucho, que Dios los bendiga. Ha sido un placer para mí estar con ustedes esta noche. Y recuerden que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Nunca olviden que Dios te ama, Él te creó, Él te hizo, Él te formó en el vientre de tu madre y te hizo con un propósito en Él. Nunca lo olvides, Él te ama, Él está en control de tu vida, Él está en control de tu vida. Aunque estén las cosas difíciles, aunque estén las cosas duras, no veas la tormenta, ve al Creador del universo, confía en Él, descansa en Él y nunca olvides que Él te ama y Él está en control de tu vida. Tú nada más descansa en Él, confía en Él, permanece en Él y Él hará. Que Dios los bendiga y nos vemos primero Dios el próximo sábado o el domingo. Que Dios los bendiga.